¿Escucháis? Es oír y callar. En Ñ Radio. Bienvenidas y bienvenidos a todos los que cada semana seguís este podcast de música clásica. Estamos una semana más en tiempo de oír y callar y hoy vamos a hacer un programa un tanto especial. Nos vamos a salir un poco del guión, como también habíamos hecho en algunas ocasiones, y vamos a hacer un programa que es diferente y poco a poco lo iremos explicando. Hoy vamos a dedicar el programa a un instrumento y no solamente a compositores y compositoras. Vamos a dedicar el programa a un instrumento y este instrumento es el saxofón. Así que, como siempre, vamos a respetar también de la estructura de otros programas. Vamos a empezar con la música escrita por mujeres. Y es que también ha habido muchas mujeres que han compuesto música para saxofón. En concreto, vamos a empezar con una que se llama Paul Maurice, que es una francesa que vivió entre el año 1910 y 1967. Estudió en el Conservatorio de París, donde obtuvo un montón de premios, además del premio Fin de Carrera, en el año 1939. También fue profesora del conservatorio antes de haber conseguido este premio, cuando tan solo tenía 23 años, y recibió además numerosas felicitaciones y, bueno, muchos premios, como he dicho antes. Dedicó su vida, además de la composición, a la docencia del saxofón. Vamos a oír de Paul Maurice la obra Tableaux de Provence. Es la primera parte, lo que vamos a oír en concreto, que es una farándula de Jaume Filés. Bueno, como habéis podido comprobar, es una música muy dinámica y muy alegre. Es el instrumento que se oía como solista, es el instrumento que va a ser el protagonista de nuestro programa de hoy, que es el saxofón. En concreto, hemos estado escuchando un saxofón alto dentro de la familia de los saxofones. Bueno, y vamos a continuar con otra mujer también compositora, que también ha desarrollado música para saxofón y también es francesa. Se llama Ida Gotkovsky. Aunque el apellido no lo parezca,
es una mujer francesa. Nació en París en el año 1933 y aún continúa viva. Es una mujer que pudo estudiar música dentro de su casa porque todos los miembros de su familia, padres y hermanos, eran músicos también. Empezó a componer a la temprana edad de 8 años y después en el Conservatorio de París pues fue alumna tanto de piano y de saxofón como de composición. De composición fue alumna de Oliver Messiaen y de Nadia Boulanger, que es una de las mujeres que también ha salido con reiteración en nuestro programa. En su carrera como compositora ha ganado también, al igual que la anterior compositora que hemos citado, ha ganado numerosos premios y reconocimientos. Y ha compuesto también, además de mucha música para saxofón, para otros instrumentos poco habituales dentro de los solistas que están dentro de la orquesta, pues, como por ejemplo el trombón, la tuba, etc. Bueno, para oír una música de esta mujer, de Ida Gotkovsky, vamos a oír de su obra Cuarteto de saxofones la primera parte, titulada Misterio. Tiene una sonoridad y un aire muy curiosos que vamos a oír ahora. Preciosa esta obra de Ida Gotkovsky, ¿verdad?
Bueno, pues vamos a seguir con el programa de hoy, que como estáis viendo es un programa diferente a todos los que hemos hecho anteriormente y que va a estar centrado, como os he dicho, en el instrumento del saxofón. Quizá el último instrumento inventado, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en el, digamos, en el tutti de todos los instrumentos que hay dentro de la música clásica. Bueno, además tenemos una nueva cosa también en nuestro programa de hoy, y es que hoy yo no estoy solo en el micrófono, hoy me acompaña en el micrófono Augusto Jerez, que es una persona bien conocida aquí en Villarrubia y que es saxofonista. Así que, hola Augusto. Hola, muchas gracias por haberme invitado a este programa. Pues claro, cómo no ibas a estar aquí, puesto que hoy vamos a dedicar al programa saxofón y tú eres un especialista en el saxofón. El saxofón dentro de la música clásica tiene sus peculiaridades en cuanto desde que se inventó y desde que se empezó a utilizar. Así que Augusto, que es una persona que ha tocado en la banda de aquí de Villarrubia, pero que además pues ha hecho su carrera superior de música con el saxofón, además de ser diplomado en magisterio, además de ser licenciado en Historia y Ciencias de la Música, de haber hecho un máster en investigación musical, de ser actualmente profesor de Historia de la Música en el Conservatorio de Alcázar de San Juan, ¿no? Muy bien, bueno, es como veis es todo un personaje, ¿no? dentro del mundo de la música y en nuestro pueblo. Pues vamos a hablar de saxofón con él. Entonces, Augusto, cuéntanos un poco cómo surge el saxofón. ¿Cómo surge el instrumento? ¿No? El instrumento, claro, cuando se inventó. Sí, el saxofón es un instrumento del siglo XIX que debe su nombre a su inventor, que se llamaba Adolf Sax, de ahí el nombre de saxofón. Bueno, Adolf Sax ya pertenecía a una familia de luthieres, de constructores de instrumentos. Su padre ya había hecho prototipos de trompetas y había mejorado también el sistema. Y él inventó el saxofón con la idea de hacer un instrumento, digamos, parecido al clarinete, pero que tuviera la sonoridad y la fuerza de los instrumentos de metal, puesto que las orquestas en aquella época cada vez estaban creciendo más en sonoridad y en número de instrumentos. Lo que estamos oyendo ahora de fondo y que vamos a seguir oyendo mientras hacemos este diálogo con Augusto es el concierto para saxofón y orquesta de Glasunov, que es uno de los primeros compositores que compuso para este instrumento. Decías, Augusto, que el saxofón, digamos que fue inventado como resultado de una necesidad de darle al clarinete una mayor potencia, ¿no? Una mayor presencia dentro de la orquesta, ¿no? Sí, esa fue la idea principal, ¿no? Cómo surgió. Pero luego el instrumento rápidamente pues demostró unas cualidades propias, unas cualidades tímbricas sobre todo, una flexibilidad que le dio una personalidad propia y completamente diferente. Siempre, sobre todo al principio, ha habido ahí cierta, llamémosle entre comillas, complejo por ese nacimiento, digamos, vinculado al clarinete. De hecho, los primeros profesores de saxofón en el Conservatorio de París eran clarinetistas. Los primeros métodos para saxofón eran métodos para clarinete, pero poco a poco se fue creando una escuela y una técnica propia y derivando en un estilo totalmente diferente. Así que el saxofón entendemos entonces que fue un instrumento inventado, ¿no? A propósito de todo esto que estábamos diciendo, ¿no? A partir del clarinete, pero que no solamente ha servido para, digamos, para sustituir al clarinete o para darle más potencia al clarinete, sino que enseguida se ha puesto, digamos, en otra silla al lado del clarinete y de otros instrumentos de viento, ¿no? Dentro de la orquesta como instrumento de viento madera y fuera de la música clásica también ha tenido muchísimo éxito el clarinete, ¿no? El saxofón. El saxofón, claro. Sí, fuera de la orquesta hay bastantes obras para instrumento solo o instrumento acompañado de piano. Bueno, realmente el saxofón es que tiene una historia compleja.
Durante el siglo XX, eso lo hemos comentado antes, nunca ha llegado de encontrar exactamente su sitio. Y eso puede ser una debilidad, pero también por otro lado, también es una ventaja, porque le ha dado una flexibilidad de tocar todo tipo de repertorio, todo tipo de música, se ha adaptado a cualquier estilo, a cualquier tipo de agrupación. Siempre existen los puristas que prefieren obras exclusivamente para saxofón, pero por ejemplo Marcel Mule, durante el siglo XX, fue el que desarrolló todo un repertorio de transcripciones de música clásica anterior, que se toca muchísimo con saxofón. Luego está la utilización del saxofón en el jazz, que es también, en fin, yo creo que es el instrumento rey en el jazz, y en fin, en la música popular, en la música folclórica de muchos sitios, en fin, el saxofón tiene esa versatilidad que, por un lado, quizás no ha encontrado su sitio, como decíamos antes, en la música clásica y en la orquesta, pero por otro lado, pues toda esa variedad también le ha dado un valor añadido. Entonces tenemos que el saxofón es un instrumento que, como decías, empezó a buscar su sitio dentro de la música clásica, pero también encontró su sitio rápidamente en otros tipos de música, como las big band, la música soul, la música de jazz, sobre todo música popular, y también dentro del repertorio clásico, que es ese sitio donde estamos diciendo que le está costando o que le ha costado a lo largo del siglo XX situarse. Pues ha habido diferentes compositores que han empezado a componer pensando ya en este nuevo instrumento inventado, y que supongo que después de la invención y la presentación de este instrumento fue de alguna forma un éxito, ¿no? Porque los compositores como, por ejemplo, tengo yo aquí apuntado, Jules Massenet, lo introdujo rápidamente en el repertorio sinfónico y dentro de sus obras y de sus óperas, ¿no? Entonces ha habido un repertorio clásico donde se ha incorporado el saxofón, además de que en paralelo pues tenemos que a principios del siglo XX el saxofón ya se fue utilizando en la música de jazz y en este tipo de músicas más populares, ¿no? Creo que tenemos una grabación de esto. Preséntanosla. Sí. Vamos a ver a lo largo del programa un poco cómo ha sido la evolución de la técnica y la interpretación en el saxofón. Entonces este intérprete, Rudy Widoeff, representa un poco ese momento de principios del siglo XX en el que el saxofón estaba ahí un poco en el límite entre lo popular y lo clásico. Era un instrumento muy utilizado en la música de salón, también en la música de cabaret, en ese tipo de músicas. Entonces hay una escuela, digamos, americana de saxofón en la que el saxofón ya muestra esa versatilidad. La obra que vamos a escuchar es una grabación de los años 10 y incluso se escucha ahí el sonido típico de los discos de pizarra de aquella época. Sí, bueno, es un sonido entrañable y nostálgico, ¿no? Ese sonido de la aguja, ¿no? Pinchando la pizarra. Bueno, tenemos la obra, vamos a oírla. Bueno, el saxofón es un instrumento que no solamente, como hemos dicho, es un solo instrumento, que en ese caso he comentado antes que era un saxofón alto. El saxofón es una familia de instrumentos. Hay todo una variedad desde el sopranino, que es el más agudo, hasta el contrabajo, que es el instrumento más grave, ¿no? Así que vamos también a empezar a escuchar algunas de las músicas que no se han escrito para saxofón, pero que sin embargo
sí que se han podido tocar el saxofón, porque el saxofón, como antes nos había dicho Augusto, también con el saxofón se han hecho versiones de todo tipo de músicas, ¿no? Vamos a oír ahora en concreto una obra que está escrita a principios del siglo XX por Arnold Schoenberg, y que está escrita como un canon en 4 partes para saxofón. Es una obra escrita en el año 1926. El repertorio clásico dentro de la música para saxofón, claro, se debe en gran medida a una mujer también, y tenemos que hablar de ella. Se llama Elisa Hall y es una mujer que vivió entre 1853 y 1924. Esta mujer nació en París, pero digamos que era de procedencia de una familia americana y una familia, digamos, de clase media acomodada, es decir, que tenían un desahogo económico interesante, ¿no? Tuvo una estricta educación francesa, porque allí fue donde se empezó a educar, ¿no? Donde se incluía dentro de la música el estudio del piano y del violín, que eran, digamos, los instrumentos adecuados a la clase social y al género. Es decir, las mujeres sí que estudiaban piano y violín, pero no estudiaban otro tipo de instrumentos. Bueno, lo cierto es que, bueno, pues esta mujer se educó como tantas otras, y ya hemos contado en este programa, se educó como tantas otras en el conservatorio estudiando piano y violín, y en 1879 se casó con un médico, y que fue el que le dio el apellido, ¿no? Ya sabemos también que hay costumbre en aquella época y en algunos países de que el apellido del marido pasa a la mujer. Bueno, pues el apellido que hemos dicho es el del marido, desde luego. Establecieron la residencia después de casados en Estados Unidos y por algún motivo, bueno, pues como tantas cosas que pasan en la vida, bueno, pues esta mujer contrajo unas fiebres tifoideas. Su marido, que era médico, pues le aconsejó una serie de tratamientos y le dejaron, estas fiebres tifoideas le dejaron como secuelas una leve sordera y una afección pulmonar que no podía recuperar, es decir, una afección pulmonar que iba a ser de por vida, por lo que su marido, como decía, le aconsejó que estudiase un instrumento de viento, ya que era conocida su gran afición por la música, pues le aconsejó que tocase un instrumento de viento. El instrumento que Elisa Hall eligió fue, sin duda ninguna, el saxofón, quizá porque había oído algunas de las obras en Francia que ya se estaban haciendo con saxofón, quizá por el éxito que había tenido la invención de este instrumento unos pocos años antes, por lo que fuera, esta mujer eligió el saxofón, que lo empezó a tocar cuando tenía 47 años, ni más ni menos, ¿no? Fue a la muerte de su marido, unos años después, concretamente en 1897, cuando Elisa ya definitivamente inició su carrera
tocando el saxofón y siendo mecenas del saxofón, ¿no? Ella encargaba obras a compositores y también las estrenaba. Augusto, ¿nos puedes decir algo también de esta mujer y de las obras que encargó y todo esto? Sí, bueno, hay una de las anécdotas que más conocemos casi todos los saxofonistas, es la composición de la Rapsodia del gran Claude Debussy, que es una de las obras de uno de los compositores pues, más importantes de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo cierto es que parece ser que Debussy pues, no le apetecía mucho escribir para saxofón, cosa que es extraña, porque luego, visto con la distancia, en la música impresionista, el saxofón, los colores que da el saxofón, nosotros nos parece que nos extraña que esos autores de aquella época no lo dieran más importancia. Pero de primeras parece ser que declinó varias veces y alargó mucho el encargo. Pero al final compuso la obra, de la cual hay 2 versiones, y que bueno, es una de las joyas que tenemos en el repertorio para este instrumento. Ajá, o sea que tenemos que Debussy fue uno de los primeros que empezó a componer por encargo de esta Elisa Hall música para saxofón, aunque le costó arrancar, pero por fin arrancó, y afortunadamente arrancó, porque es una obra que se sigue tocando mucho, que todos los saxofonistas prácticamente la tocáis, se sigue tocando en conciertos, se siguen haciendo grabaciones en disco de esta obra, y además había también otros compositores como Dindy, como también Ravel, como Glasunov, y también uno que se llama Jacques Ibert. En concreto vamos a oír como ejemplo ahora. Vamos a oír un primer movimiento de un concierto para saxofón y orquesta de Jacques Ibert, también para ver un poco los colores orquestales que se hacían en esta época del siglo, ¿no? Estamos a principios del siglo XX y esto era un concierto para saxofón solista y orquesta.
Poco a poco, cada vez más compositores han ido utilizando el saxo dentro de la masa orquestal, como por ejemplo Ravel con su obra El Bolero, o también Mussorgsky con los cuatro de una exposición, o también Bizet en la suite arlesiana, o también utilizando pequeños solos, no para saxo y orquesta, no un concierto para solo y orquesta, sino utilizando pequeños solos dentro de la orquesta. Por ejemplo, la obra La creación del mundo de Milhaud o la Rapsodia en Blau de Gershwin. Es decir, hay muchísimos compositores que han utilizado el saxo ya dentro de la orquesta por el color de su música, por su timbre y por, en fin, digamos, incorporándolo ya como un instrumento más, como cualquiera más. Entonces, este tipo de músicas las hemos oído también en este programa, ya podréis recordar que algunas de estas obras que he dicho ya las hemos oído en este programa, y también se desarrollaron obras para saxofón y piano, ¿no? Lo que llamaríamos la música de cámara. Aquí vamos a oír ahora en concreto, vamos a oír el ejemplo de tres sonatas diferentes de tres diferentes compositores, también de diferentes épocas, ¿no? Y vamos a empezar desde la más antigua, siempre dentro de principios de siglo, hasta la más moderna, ¿no? En concreto ahora vamos a oír el cuarto movimiento de una sonata para saxo y orquesta, para saxo y piano de Paul Hindemith. Esta obra dura aproximadamente 2 minutos y pico y, como digo, es el cuarto movimiento.
A continuación, y en este mismo ámbito en el que estamos haciendo ahora de escuchar música para saxofón y piano, vamos a oír el primer movimiento de la sonata Opus 19 de Paul Creston. Este primer movimiento tiene el título de Con vigor.
Se puede decir que todas las personas que nos estén oyendo y hayan sido estudiantes de saxofón o sean saxofonistas, esta obra la conocen perfectamente, porque yo creo que todos han pasado por ella. Bueno, para hacer un último repaso por las obras para saxofón y piano, vamos a oír una más reciente y de un compositor español llamado Jaume Oliver. Vamos a oír la sonata para saxo, el tercer movimiento en concreto, que es un allegro. Bueno, pues ya tenemos un instrumento inventado y tenemos unos compositores que escriben música como la que estamos oyendo para este instrumento. Pero claro, todavía no tenemos todo. Ahora hay que estudiar ese instrumento, hay que aprender a tocar ese instrumento y hay que saber enseñar ese instrumento. Lógicamente, como nos ha dicho Augusto antes, los primeros métodos para aprender el saxofón eran los métodos de clarinete, que los profesores pues los adaptaban ahí un poco como podían. Pero no cabe duda de que según iba avanzando la evolución, ¿no?, de todas estas obras, pues se fueron desarrollando diferentes técnicas y diferentes escuelas para aprender el saxofón, ¿verdad, Augusto? Sí, claro, como bien dice, el saxofón en sus orígenes tiene mucha dependencia del clarinete
y no fue hasta el siglo XX cuando realmente se desarrolla todas sus capacidades. En relación a esto hay dos intérpretes importantísimos que son Marcel Mule y Sigur Rós, que representan como dos maneras diferentes de entender el saxo, aunque también son complementarias. Sigur Rós era de ascendencia sueca, pero nació en Alemania, pero por cuestiones políticas, podemos decir, en los años 30 tuvo que exiliarse a Estados Unidos y representa una escuela en el desarrollo de la técnica del saxofón en la que es muy importante desarrollar, digamos, las capacidades expresivas y de sonido del instrumento, y además también es muy conocido porque desarrolló una técnica que ahora se utiliza en muchísimas obras, que es la de los armónicos. Sabemos que un sonido está compuesto por un sonido principal, digamos, unos sonidos secundarios, por decirlo de una manera, ¿no? Entonces, el saxofón es capaz de conseguir unos armónicos, unos sonidos sobreagudos, mediante técnicas de garganta y mediante posiciones de los dedos, con los que se puede aumentar hacia el agudo mucho más el registro. Y esto lo desarrolló mucho este intérprete. Entonces, vamos a poder oír también alguna obra en este sentido, ¿no? Sí, de hecho es un capricho, es una obra en la que, digamos, su valor está en eso, en poder desarrollar todas las capacidades virtuosas del intérprete. Es una obra quizá a lo mejor no demasiado profunda, ¿no? pero con muchas cualidades virtuosísticas, ¿no? Y empieza con una subida hacia los agudos, hacia esos sobreagudos que se llaman en el saxofón, y para tocar la cual se necesitan unas cualidades interpretativas asombrosas. Bueno, pues vamos a por ello.
Bueno, hemos podido escuchar esta versión de esta técnica que nos había contado antes Augusto, ¿no? Sobre todo explotando esos agudos y esos armónicos que se han oído perfectamente. Y la dificultad de que se haya oído perfectamente, porque la grabación es una grabación de los años 50 y, sin embargo, pues hemos podido apreciar con calidad todo lo que se estaba haciendo referencia. Bueno, teníamos un aspecto más de la técnica que se refiere también al aprendizaje de este instrumento, pero de otra forma, ¿no? Cuéntanos. Sí, el otro gran intérprete de saxofón que desarrolló muchísimo el repertorio durante el siglo XX fue Marcel Mule. Este era francés y prácticamente su vida se desarrolló en todo el siglo XX porque vivió 100 años. Es responsable de gran parte del repertorio clásico y barroco transcrito para saxofón durante esta época. Y luego también revolucionó la técnica. Por lo que más se conoce es por haber introducido en el saxofón la técnica del vibrato. El vibrato es una pequeña oscilación en la altura del sonido, parecido a lo que hacen los violines con el dedo, que en otros instrumentos en muchos se interpreta, pero por ejemplo en el clarinete no. Y él lo introdujo en el saxofón. Y luego la creación, digamos, de una escuela llamada francesa de interpretación que cuidan mucho la claridad y la limpieza en el sonido. Aunque esto, en fin, es muy relativo, pero sí se suele diferenciar una escuela francesa y una americana, a lo mejor con más flexibilidad, un rango mayor de colores en el sonido, ¿no? Bueno, pues de Marcel Mule, que también era un gran virtuoso, vamos a escuchar también una obra de Paul Bonneau, que es un capricho en forma de vals.
Bueno, y después de haber escuchado todas estas obras tan virtuosamente desarrolladas, vamos a avanzar un poco más y vamos también a escuchar ahora música, no para saxofón solista o para saxofón y piano, para saxofón orquesta, sino vamos a escuchar música para varios saxofones. Habíamos dicho que la familia del saxofón era muy amplia, ¿no?, que iba desde el sopranino hasta el contrabajo. Pues ahora vamos a oír algunas músicas hechas para grupo de saxofones. En concreto, ahora vamos a oír de los 6 caprichos para 2 saxofones de Pierre-Marc Dubois, vamos a oír el preludio. Y a continuación, de los 6 bailes descalzos de Jean-Baptiste Lam, vamos a oír también el número 1. Después de estas atractivas piezas para 2 saxofones, vamos a oír a continuación un concierto para un cuarteto de saxofones y orquesta. Es de un compositor relativamente conocido dentro de nuestra época, se llama Philip Glass. Es un hombre que ha escrito bastante música para cine, ha hecho músicas alternativas y también dentro de la música clásica pues tiene su predicamento. Bueno, pues vamos a oír este primer movimiento del concierto para cuarteto de saxofones y orquesta.
un paso más para oír música de cuarteto de saxofones, lo vamos a hacer con la siguiente obra y va a ser, digamos, es un arreglo de una obra anterior, es decir, que no está pensada para cuarteto de saxofones, pero vamos a ver cómo el saxofón se adapta perfectamente a toda la música que está bien compuesta, ¿no? Pues en este caso vamos a oír para arreglo, como decíamos, de cuarteto de saxofones, La Pavana Opus 50 de Gabriel Fauré, que es una obra que ya hemos oído aquí también en este programa cuando hablamos de este compositor.
Vamos a despedir ya el programa porque hemos oído ya una selección bastante amplia de músicas escritas para el saxofón y vamos a despedir el programa también con nuestro invitado Augusto, que es el que va a presentar la última de las obras que va a cerrar nuestro programa dedicado a este instrumento. Adelante, Augusto. Bueno, pues esta última obra me da un poco rubor después de todos estos grandes intérpretes y de estas grandes obras de las que hemos estado hablando durante toda la jornada. Nada, no te preocupes. Bueno, Tira para adelante. Es un concierto para saxofón. Henri Tomasi es un compositor francés, pero de origen italiano. Y bueno, es una obra que tuve el honor de interpretar para terminar la carrera superior de música en Conservatorio de Jaén hace ya unos años. Bueno, dentro del repertorio de saxofón es una obra, aunque pueda parecer con una armonía moderna, pero para lo que nosotros estamos acostumbrados a interpretar, porque toda la música que hemos escuchado hoy es música del siglo XX, pero con unos lenguajes muy tonales y muy tradicionales. Muy tradicionales, sí. Sí, pues este concierto de Tomasi es, pues eso, ese lenguaje todavía tonal del siglo XX. Es una obra de los años 40, pero es una obra que utiliza de una manera, digamos, muy coherente todas las posibilidades expresivas del instrumento y con un segundo movimiento también muy virtuoso. Entonces vamos a escuchar un poquito del final del primer movimiento, que es un lento, y el segundo movimiento, que es un allegro, así en forma de danza. No sé si se escucha también un poquito de la cadencia. Es un fragmento, el concierto pues dura unos 15 minutos o así. Entonces vamos a escuchar un poquito de esta obra que tuve el honor de interpretar hace unos años. De acuerdo. Entonces lo que vamos a ver es una selección de este concierto de Tomasi, que es música neoclásica, ¿no? Por lo que nos has dicho. Música neoclásica del siglo XX. Y bueno, y nos despedimos de Augusto, que esperamos que volvamos a hacer otro programa dedicado a música de saxofón y pronto nos veremos. Bueno, pues despídete y oímos la música. Sí, por supuesto. Tenía miedo de no poder decir suficientes cosas. La verdad es que daría tiempo para hacer otros 5 o 6 programas. Conforme hemos estado hablando, se van ocurriendo cosas, repertorio, autores que se nos quedan por ahí en el tintero, autores españoles. Ahora mismo hay una escuela de saxofonistas españoles extraordinaria, gente que se va afuera a estudiar, que una escuela ya española. Aquí en Albacete tenemos uno de los mejores conservatorios para estudiar saxofón de España e incluso de Europa. Son profesores que luego van al extranjero también como tribunales y en fin, una cantera de saxofonistas impresionante. Por eso digo que... Pues nada, en fin, queda en nuestra cartera el tener que hacer otro programa sobre esto, sin duda ninguna. Pues nada, Fernando, muchas gracias.
Bueno, y con esto acabamos el divertido y dinámico programa que hoy le hemos dedicado al saxofón. Es un instrumento que tiene poca historia, pero bastante nutrida, ¿no? Como estamos pudiendo comprobar. Nos ha quedado pendiente hacer un nuevo programa también de música para saxofón y vamos a decir muchas más cosas, a descubrir algunas obras más, descubrir más compositores y descubrir también mujeres que se dedican al saxofón, tanto a la composición como a la interpretación. En concreto, por ejemplo, hay una asociación de mujeres saxofonistas que fue creada en el año 2021 y que están comprometidas, además de con la igualdad, con el feminismo, están comprometidas con los criterios de la Agenda 2030 y tienen una intensísima actividad de creación de música para saxofón, cursos, charlas, mesas redondas, en fin, hay todo un movimiento cultural en torno al saxofón muy interesante en estos tiempos. Bueno, pues esto fue todo y esperamos encontrarnos en un nuevo programa la semana que viene de Oír y Callar. Adiós. Eso es todo, amigos.